noticias, análisis y entrevistas. Esto es Información para tu Reflexión, el podcast que pone los hechos en contexto. Iniciamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte en este que es un nuevo episodio de Información para tu Reflexión. Hoy hablaremos con Yuridiana Galindo de la Universidad Autónoma Metropolitana, también con Paulina Cervantes del TEC de Monterrey. Con Enrique Cano vamos a explorar diversas opciones de empleo para jóvenes y con Rogelio Gómez Hermosillo hablaremos de la informalidad en el empleo. Quédate con nosotros, comenzamos. Esto es Información para tu Reflexión. En la Universidad Autónoma Metropolitana se realiza una acción por demás importante y que tiene que ver con las carreras STEM, el programa de mentorías de posgrado en estas materias que de alguna manera son importantes para que más mujeres se puedan empoderar y también equilibrar la parte laboral y la parte de los derechos que tienen totalmente ganados. Está con nosotros la doctora Mina Königsberg y la doctora Yuridiana Galindo, que son parte de este programa de mentorías de posgrado sobre materias STEM allá en la Universidad Metropolitana. ¿Cómo están, doctoras? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, de entrada, ¿por qué hacer este programa de mentorías? Sí, bueno, le platico. Este programa de mentorías surgió gracias a una iniciativa del British Council. Y esto fue porque en el año 2020 la UNESCO sacó un informe donde se analizaba la brecha de género en diferentes áreas. Y precisamente en el área STEM, en la brecha de género, los países de Latinoamérica que estaban más retrasados o donde había una brecha mayor eran en último lugar Perú y en penúltimo lugar México. Entonces, en el 2022, el British Council sacó una convocatoria para capacitar mentoras que dieran acompañamiento a a mujeres estudiantes en posgrado STEM. Yo tomé ese curso, tuve la fortuna de ser seleccionada, tomé ese curso, me gustó mucho, y entonces pensé que aquí en la UAM Iztapalapa nos hacía mucha falta, y entonces implementé ese programa aquí en la UAM Iztapalapa. A partir de que lo implementó, van 3 generaciones que ya de alguna manera tomaron este programa. ¿Cuántas personas lo han tomado y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Sí, bueno, el programa ya concluyó completamente en 3 generaciones, que es la capacitación de las mentoras y después el acompañamiento de las mentoras con las mentís, que son como 7 meses. Eso ya concluyó 3 generaciones y la 4ª generación de mentoras también ya se capacitó y ahora vamos a reclutar a las mentís. En total tenemos 85 mentoras capacitadas ya de las 4 generaciones y pues esperamos, ahora apenas vamos a reclutar a las mentís que quieran participar en esta 4ª generación. Doctora Galindo, ¿cómo va a ser este reclutamiento de nuevas mentís? Bien, la convocatoria generalmente sale aquí en UAM, trabajamos por trimestres, entonces el trimestre de invierno es donde sale la convocatoria para las mentoras. El trimestre de invierno es cuando sale la convocatoria para las mentís. Esto quiere decir entonces que vamos a tener alrededor de un mes y medio para que las mentís se puedan registrar, claro, cumpliendo ciertos requisitos. Entre ellos tienen que estar inscritas a algún posgrado, presentar su credencial, enviar algunos datos. Esto es meramente por formalidad de la institución. Después, lo que se hace es que la comisión de mentoras, formada por personal del programa de mentorías, observa los perfiles de las mentís y encuentra un match con alguna de las mentoras. Y es así como se forman las duplas mentora-mentí y comienzan a trabajar en los trimestres de primavera y de otoño. Las Ajá. mentoras tienen una capacitación que son una semana completa, 5 días, de 4 horas cada día, más trabajo en la casa, ¿no? Entonces, las mentoras se capacitan, pero después el trabajo con las mentís no es como una clase formal, sino es un trabajo de una a una, la mentora y la mentí, y van desarrollando lo que necesitan, van buscando objetivos. Cada mentí puede tener un objetivo distinto, ya sea graduarse o conseguir un postdoctorado, o a veces
existen problemas entre la estudiante y su comité tutor, entonces desarrollar eso, ese tipo de acompañamientos. No es una materia formal como tal, sino es un acompañamiento personal y académico. Ahora, estas personas estudian ciencias exactas. Es decir, una persona que quiere estudiar comunicación no podría entrar en este programa. Por ahora no, porque lo tenemos solamente establecido para personas, para mujeres que están en áreas STEM, que sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todavía no lo tenemos para otras áreas que pudiera ser muy importante también incluirlas, pero aún no lo hemos hecho. Es muy importante esta parte de capacitación y de mentorías en cuanto a los temas STEM, porque hay niñas, hay jovencitas que hoy, pues de alguna manera le pudieran tener miedo a este tipo de carreras, pero pues gente como la doctora Königsberg o la doctora Galindo, pues son gente que estudiaron ingenierías y que las matemáticas pues tampoco son un terror, doctora Galindo. Por supuesto, generalmente las niñas, por ejemplo, cuando nos vamos formando, eh, a veces, comienza este sesgo, ¿no? De que la ingeniería es solo para los varones porque son ciencias exactas. Sin embargo, yo quiero comentarles que, todas aquellas mujeres que deseen hacerlo, lo pueden hacer. Esto, claro, logrando muy encontrando los planes, la responsabilidad y sobre todo encontrando la metodología para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, las matemáticas o cualquier otra materia que parezca complicada, realmente lo que se necesita es un poco de práctica y mucho esfuerzo, aparte también de disciplina. Entonces, no creo que las mujeres no tengan la capacidad para hacerlo. Más bien creo que tienen otras habilidades que fortalecen estas habilidades blandas y también para fortalecer sus conocimientos en las ciencias exactas. Por demás importante el trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma Metropolitana, el programa que encabeza en este momento la doctora Yuridia Galindo Luna y que la doctora Mina Königsberg fue la fundadora de este programa de mentorías de posgrado de temas STEM. Pues muchas gracias por estar en este episodio de Información para tu Reflexión. Esperemos en algún momento tener más información sobre este programa, incluso gente que se pueda graduar, saber cuáles son los resultados y de alguna manera también pues que se pueda difundir o esparcir a más carreras, porque esta parte de la mentoría y las materias STEM pues son muy importantes después de la pandemia y digo, para gente que estudia toda la parte de ingenierías, matemáticas y ciencias exactas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias a usted. Gracias por la invitación. Esto es información para tu reflexión. Ya hablamos hace un momento de lo que en la Universidad Autónoma Metropolitana realizan en cuanto a materias STEM y ahora vamos a platicar con Paulina Cervantes Jácome, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Monterrey en el campus Querétaro. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, muchas gracias por esos minutos para información, para tu reflexión. Paulina, estuviste en Houston, me parece. ¿Qué fuiste a hacer a Estados Unidos? Cuéntanos, por favor. Pues claro, participé en el International Air and Space Program en 2025, que consta de un campamento pues internacional donde participan jóvenes con intereses más que nada en todo el ámbito aeroespacial. Y durante una semana más bien, entrenamos como si fuéramos astronautas dentro de las facilidades, en este caso del Space Center en Houston, con la NASA. Entonces, a lo largo de esta semana estuvimos desarrollando un proyecto, una investigación, y tuvimos la oportunidad de presentarlo a jurado de la NASA y jurado internacional, que fuimos evaluados, y la propuesta ganadora va a ser enviada a la Estación Espacial Internacional. Hace unos días nos enterábamos por parte de la NASA que parte de la tripulación en la unidad espacial la regresaron porque había una persona que estaba enferma. Esta parte de el estudio que ustedes hicieron o el proyecto que ustedes hicieron tiene algo que ver con el tema de las enfermedades y demás. Por favor, cuéntale al auditorio. Claro que sí. Yo fui parte del proyecto Hope. Hope es un traje
que le decimos skin tight, porque está diseñado para quedar a la medida de la persona en la que a los niveles de CO2 obtiene parametrización de datos biométricos. ¿A qué me refiero con esto? Hace el mismo traje con sensores que se le llaman haptics, que permiten a cualquier persona, si digámoslo así, una persona que está en la Tierra quiere sentir lo que está sintiendo el astronauta, gracias a los haptics y a los sensores, puede sentirlo directamente sin la necesidad de estar ahí. Entonces, lo que permite este traje es que toda la información que se obtenga, si detecta alguna anomalía o si detecta algo fuera de lo común, permite lanzar una alerta, perdón, a lo que se refiere aquí a la Tierra, sin la necesidad de tener un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando se está en el espacio, debido a la distancia, se llegan a tener hasta 40 minutos de delay, ya sea los 20 minutos que es del espacio a la Tierra y los otros 20 de regreso. Entonces, con este traje se puede hacer un primer acercamiento que sea muchísimo más confiable, que tenga una reacción sin la necesidad de comprometer tanto la integridad del astronauta como la información que se recibe en la Tierra. Y así se tiene algo más eficiente que puede salvar muchísimas vidas y en este caso hacer un primer acercamiento en situaciones de emergencia. ¿Cómo calificarías tu experiencia en la NASA, Paulina? Creo que es muy interesante, la verdad, porque muchas veces cuando se habla de la NASA, pues las personas que nos dedicamos a más que nada como a nos apasiona más bien todo el ámbito aeroespacial, la NASA para muchos es el ideal, es el máximo a lo que todos aspiramos llegar algún día, el poder conocer instalaciones, facilities, lo que sea, simplemente para muchos, o al menos para mí, fue un sueño. Entonces, la experiencia de haber estado una semana, de convivir con tantos jóvenes de todas partes del mundo que les interesa saber más, conocer más, que están tan preparados y con tantas ganas de hacer un cambio en el mundo, así como ya conocer a personas que se encuentran haciendo el cambio actualmente. Pudimos conocer astronautas, ingenieros, investigadores, directores de empresa y ya personas que se dedican de lleno a esto. Creo que son experiencias que realmente cambian la vida porque te permiten dar una perspectiva completamente distinta y ya cuando regresas a tu país, en mi caso, llegas con una mentalidad completamente distinta de qué quieres hacer para cambiar tu entorno, qué puedes hacer para mejorar la vida de los demás o incluso qué puedes hacer para ayudar a la humanidad en general. Hace un momento comentabas que tu sueño era ir a la NASA. ¿Desde cuándo fue tu sueño estar en la NASA? Uy, yo creo que desde chiquita me gustó más que nada como por el espacio, empezó desde que era muy niña y creo que como muchos empezó con las películas de Hollywood. A mí el gusto me llegó más que nada con películas como Interestelar, series como Perdidos en el espacio, son como mis mayores referentes y cuando salieron yo estaba relativamente pequeña, tenía ya aproximadamente unos máximo 10 13 entre los 10 y los 13 años. Entonces, para mí eso tuvo un gran impacto en mi vida porque fue a mí me gustaría algún día poder ir al espacio o poder trabajar con cosas del espacio y decir, pues lo logré hasta cierto punto. Me parece algo que a mí, al menos si le preguntaran a mi versión de los inicios de 2025 no me lo creería. Ahora, para precisamente llegar a cumplir este sueño, seguramente tuviste retos y algunas dificultades. Claro, sí, o sea, al final del día es como cualquier experiencia que es retadora. Creo que en mi caso lo que más me detenía era el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un término que se conoce mucho y se habla mucho más que nada en el ámbito STEM, porque es algo que está muy presente, que es, tú sabes que estás calificado, tú sabes que eres capaz, que incluso puedes llegar más allá de lo que se solicita, más allá de lo que se busca, de los límites, pero aún así como que te da ese miedo de decir, no soy suficiente, o va a haber alguien que sea mejor que yo, o va a haber alguien que lo haga mejor que yo, o tal vez ni siquiera soy lo suficientemente inteligente. En el ámbito, por ejemplo, del STEM, pasa Sí. mucho de a lo mejor no soy lo suficientemente inteligente, a lo mejor no estoy lo suficientemente preparado, o hay un millón de personas que están allá afuera
más entrenadas que yo, con muchísimo más conocimiento, con más práctica, con más experiencia. ¿Qué voy a hacer yo llegando a algo así, así que de imposible de alcanzar? Pero creo que en estos casos sí sería mucho de invitar a las personas a decir, el síndrome del impostor nunca se va, pero se puede combatir, se puede, por así decir, dormir y se puede luchar contra él. Entonces, son como el mayor reto, al menos para muchos chicos que quieren participar en el IASP, es el ser suficiente, ser capaz de lograrlo. Y también llega mucho también el reto de la parte intelectual, porque pues al final del día no deja de ser una experiencia retadora el estar en las mañanas entrenando como astronauta y en las noches desarrollando una investigación y un proyecto que se tiene que entregar en el lapso de una semana. No deja de ser una experiencia que para cualquiera va a ser un poco complicada de lograr. Entonces es el encontrar la manera también de cómo organizas tus tiempos, de cómo balanceas, de cómo llegas a priorizar tus necesidades en estos casos. Precisamente, ¿cómo le haces tú para organizarte y tener, por ejemplo, horas de descanso? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a todo este tipo de investigaciones? Okey, pues yo lo que hago normalmente es tengo mi horario de clases, porque al final del día no dejo de ser estudiante, estoy actualmente en mi cuarto semestre, como bien decíamos al principio, de ingeniería mecánica. Entonces, cumplo mi horario y yo personalmente lo que hago para que esto no me afecte demasiado es, me doy cierto tiempo dependiendo de la necesidad de lo que se tenga que hacer, ya sea tarea, preparación para un examen o relacionado a la escuela. Me doy cierto tiempo, digo, me dedico 1 hora, 2 horas, si es un proyecto que requiere más tiempo, pues, dedico más tiempo, pero también administro para que al final del día no deje de lado, pues, mis necesidades como ser humano, porque también necesitamos a veces la dispersión y dedicarnos a cosas que nos gustan. Entonces, sí trato por lo menos de al día darme un espacio para mí, de cosas que me gustan. Sí puedo estar a veces todo el día trabajando, leyendo, investigando, haciendo y deshaciendo, pero, algo que ayuda muchísimo es darte tu espacio. En estos casos, ya sea leer un libro, ver una serie, una película, incluso si te distrae un poco, que no es lo mejor estar en redes sociales. Ahora, estás en cuarto semestre de ingeniería mecánica. ¿Qué viene para ti después de estar en la NASA? Pues viene para mí volver, la verdad, de mis intenciones principales es volver, si no se puede a la NASA, buscar una manera de, ahora sí que algo similar, ya sea con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial, si vuelve la mexicana, la de Australia, la de Japón. Yo personalmente busco seguirme dedicando a cosas que, ahora sí me nutran, porque personalmente todo el ámbito de espacial, tanto es la carrera, la profesión que yo decidí, es como darle seguimiento, también es como mi tema de eso, o sea, en mis tiempos libres me gusta indagar un poco más. Entonces, yo continúo cerca a este pequeño sueño que yo tengo, que es algún día lograr hacer un cambio en el mundo y si se puede lograr hacer algo en favor de la humanidad, buscar proyectos, buscar iniciativas, participar en concursos, a investigaciones, lo que sea que ahora sí que se aparezca y honestamente me llame la atención, es bienvenido. Todavía apenas estamos empezando el año, entonces es buen momento para ir agregando como lista de cosas que me gustaría hacer a lo largo de este año. Hay varios proyectos ahorita en curso que tengo pendientes. Por ejemplo, es participar en la conferencia, no, se llama, creo que sí es Conferencia Nacional de Cohetería Experimental, así como también, aunque me guste mucho y me vean aquí muy vestida de la NASA, me gusta mucho, por ejemplo, la Fórmula 1 y para universitarios, al menos aquí en México, existe algo que se llama Electratón, que es un circuito de carreras de coches eléctricos completamente donde participan estudiantes y en la temporada pasada, junto con mi equipo, logramos un podio nacional a nivel general y este año queremos volver por el primer lugar. No, bueno, pues es muy loable todo lo que haces, porque además reconoces de alguna manera tus debilidades
y reconoces también cómo hacerles frente, y además todavía tener la intención de hacer otras cosas y participar en otros proyectos. Eso me parece de lo más reconocible. Y precisamente este espacio se formó para que gentes como tú estén en los micrófonos, den cuenta de su experiencia, sepa la gente, sepa las niñas, los niños, los jóvenes que hoy están en el mismo grado que tú o más abajo que tú, que sepan que los sueños se pueden cumplir, que los sueños son alcanzables siempre y cuando haya disciplina, siempre y cuando haya trabajo, constancia y, por supuesto, insisto, muy loable la parte de reconocer las debilidades para de ahí arrancar y llegar a donde tú has llegado, los niveles que tú has llegado. Paulina Cervantes Jacome, estudiante de Ingeniería Mecánica del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, muchas gracias por estos minutos para la audiencia de Información para tu Reflexión, y esperamos tenerte en otra ocasión con esta parte de los autos eléctricos, porque también es una materia inclusive STEM, y que pues que estés liderando en esas dos actividades es un orgullo y un placer de verdad conocerte. Muchas gracias, Paulina, por todos estos minutos. Gracias, un placer para venir aquí y muchas gracias por invitarme. Gracias. Esto es Información para tu Reflexión. Continuamos. Esto es Información para tu Reflexión. Otra vertiente que se registra en México es la búsqueda de empleo por parte de jóvenes. Generation México es una organización que se dedica precisamente a apoyar a este tipo de personas que buscan empleo y de una manera mejor remunerada. Enrique Cano Bustamante de Generation México está aquí en el estudio para platicar precisamente de esta iniciativa. Enrique, muchas gracias por estar hoy aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Enrique, ¿qué es Generation México? Te platico, somos una organización internacional que trabajamos precisamente estos temas para mejorar el desempleo o el subempleo juvenil. Trabajamos en 17 países. Cuando Generation nace hace poco más de 10 años, la problemática del desempleo y subempleo juvenil abordaba muchísimos países. Entonces, como una respuesta a esto, nosotros nacimos como organización sin fines de lucro para apoyar a estos jóvenes para que lograran capacitarse y encontrar esos empleos bien remunerados, esos empleos dignos que estaban buscando. Algo común en países a veces de los que llamamos de primer mundo, en países como el nuestro y en otro tipo de países prácticamente de todos los continentes. Por eso hoy estamos en 17 países con estos programas que capacitan a los jóvenes con habilidades técnicas y habilidades blandas. Y bueno, pues que de ahí los conectamos a través de nuestros socios empleadores para que encuentren ese empleo transformador de vida. ¿Cuál es el área de acción que tiene Generation? Bueno, en realidad nosotros a nivel internacional trabajamos en 5 áreas diferentes, ¿no? Que puede ser desde la tecnología, temas de salud, algunos oficios especializados, entre otros. Aquí en México se ha adaptado, nuestros programas se adaptan a la realidad y al contexto del país. Siempre buscamos ver cuáles son los sectores, cuáles son las profesiones en las que realmente se necesitan jóvenes que entren, que vayan a tener estos trabajos bien pagados y que además sean áreas de interés para los jóvenes. Por eso nos hemos especializado muchísimo en los temas de la tecnología, sobre todo a partir de la pandemia. Tecnología se volvió para nosotros uno de nuestros focos principales para apoyar a los jóvenes, pero también para apoyar a las empresas, porque al final ellos estaban buscando muchos jóvenes que entraran con calificaciones para que supieran ya hacer el trabajo y no los estaban encontrando. Para cerrar esa brecha entre quien busca trabajo y quien busca trabajador, para eso trabajamos aquí en Generation. Ahora, ¿cómo es que hacen esta recolección, digamos, de talento? Pues en realidad jóvenes que tienen estos temas de desempleo o subempleo hay por todos lados, ¿no? Y hay muchísimo interés de las juventudes en estas profesiones que tienen que ver con la tecnología. Nosotros vamos y buscamos a veces en las escuelas, a veces jóvenes que ya están ligados a otra organización sin fines de lucro, a veces buscamos en las propias redes sociales porque ahí están los jóvenes. Nosotros tenemos que ir buscando un perfil específico para que después los metamos a nuestras capacitaciones en las que buscamos que sean capacitaciones breves pero sustanciosas, que sean intensivas y que sean de muy, muy alta calidad para cumplir también con las expectativas tanto del joven pero también de la empresa que después lo va a contratar.
Ahora tiene mucho que ver esta parte de la capacitación técnica y que sea una capacitación de calidad, porque precisamente las empresas de tecnología que se dedican a todos estos temas, pues necesitan a alguien calificado. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos en el área de la tecnología 3 programas ahorita activos. El primer programa, que es nuestro emblema desde el año 2021, es para convertirlos en 13 semanas en desarrolladores Java Full Stack. En estas 13 semanas, los jóvenes se capacitan en las habilidades técnicas propias de un desarrollador para un nivel de entrada, pero sabes que también en las habilidades blandas, que muchas veces hoy en pleno 2026 son las que más se necesitan en un trabajo. Saber trabajar en equipo, saber comunicarte de manera correcta, orientación al detalle, orientación al futuro y no ver nada más el corto plazo. Por eso también esa parte para nosotros es fundamental. Incluso la resiliencia. La resiliencia que al final termina siendo fundamental porque, a ver, en un trabajo, ¿cuántas veces la vas a regar? ¿Cuántas veces te vas a equivocar? Pero tienes que saber que tu trabajo de cualquier manera es valioso porque por lo menos te sirvió de experiencia, por lo menos te sirvió para ir creciendo, para ir aprendiendo más y la siguiente no vas a volver a cometer el mismo error. ¿Cuáles son los números que puede tener Generation en cuanto a la colocación de personas en empleos? Bueno, la verdad es que tenemos una tasa de empleabilidad súper exitosa. Siempre buscamos estar por arriba del 85% de los chicos que se gradúan, que tengan un empleo y también de manera rápida, porque muchas veces les surge ese empleo. No podemos esperarnos 6 meses, 1 año a que consigan ese trabajo. Nosotros por eso hacemos alianzas con potenciales empleadores y cuando ellos tienen vacantes se las acercamos a nuestros chicos y chicas. El año pasado rondamos el 88% de colocación a los 3 meses en estas profesiones de tecnología. Eso más o menos estamos hablando que unos 600 chicos se colocaron en un empleo digno, en un empleo, pues ahora sí, con todas las de la ley, que también es lo que buscamos, ¿no? Que no vayan a recaer en un empleo precarizado, sino que realmente sea un empleo que les vaya a transformar sus vidas, pero no solo las de ellos. Un empleo digno también transforma las vidas de sus familias y muchas veces el impacto llega hasta sus propias comunidades. Ahora, el año pasado, por una cuestión de estadística, ¿a cuántas personas colocaron en empleos? También no solo de tecnología, sino en todo su oferta, digamos. Sí, nuestros programas, bueno, ahorita te platicaba de los de tecnología, pero también tenemos un programa de conductores profesionales de tractocamión, que es una profesión también que se necesita muchísimo hoy en día. Hay muchísima oferta laboral para esa profesión. Ahí más o menos durante 2025 egresamos algo así como a 280 chavos que salen con su licencia en mano, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues también pueden conseguir un empleo muy bien pagado, empleos exigentes también, sí, pero que desde luego que también les abren muchísimas puertas y para muchos de ellos es un sueño, ¿no? Eso es una de las profesiones. Las 2 que tuvimos el año pasado de tecnología, además de la de Java que ya comenté, también especialistas en mesa de ayuda. Estos que nos echan la mano a veces de, oye, necesito ver que no está funcionando mi impresora, mi módem, mi computadora. Y estos chicos que nosotros estamos capacitando, los capacitamos, sí, obviamente en lo técnico, pero ¿qué buscamos a veces como usuario cuando hacemos esa llamada desesperada? Atención al cliente. Claro. Entonces, eso lo trabajamos muchísimo con estos chicos que 9 semanas tienen todas estas habilidades para poder brindar un servicio al cliente de calidad. ¿Qué empresas tiene como asociados Generation México? Bueno, yo te digo, nuestro ejemplo número 1, nuestro principal aliado empleador hoy en día es Accenture, una de las empresas de tecnología más grandes de todo el país y quizá del mundo. Sí. Ahí ellos tienen esta adaptabilidad para recibir a chicos que van a buscar su primer empleo en el sector de la tecnología y que, bueno, pues al final les abren las puertas de sus empresas, los siguen capacitando y los hacen crecer. Tenemos muchísimo éxito con ellos. Y así tenemos empleados. El año pasado creo que fueron en más de 200 empresas en todo lo largo y ancho del país que estuvieron recibiendo a nuestro talento en el sector de la tecnología. Para quienes pueden ver esta entrevista y estén interesados en tratar de tener una capacitación con ustedes, ¿cómo le pueden hacer? Bueno, tenemos ahorita diferentes convocatorias abiertas. Está abierta la de Java, la de especialista en mesa de ayuda. También a partir de este año estamos haciendo un programa de nube, un programa para que se capaciten, que es tendencia en el mundo de la tecnología, este tema de la nube, y también el de conductores profesionales de tractocamión. Todo esto lo encuentran en las redes sociales de Generation México.
En Facebook, en Instagram nos encuentran, pero también en nuestra página web. Ahí vienen todas las convocatorias, todos los requisitos que se necesitan para poder entrar a uno de estos programas. Si ustedes tienen esta intención de incursionar en una de estas profesiones, sin duda Generation es una gran opción porque no tiene ningún costo ninguno de nuestros programas para los chicos y chicas que son aceptados. Muy bien. Por cierto, esta parte de chicos y chicas, las mujeres, ¿en qué nivel están en cuanto a porcentaje de obtener un empleo? Es muy, muy buena la pregunta. El año pasado, en los programas de tecnología en específico, alrededor del 45% de nuestros usuarios fueron mujeres. Es un muy buen número, sabiendo que las carreras STEM, digamos, normalmente es mucho más bajo el número de mujeres. En Generation siempre buscamos tener a más chicas para poder seguir cerrando esa brecha, sobre todo en las carreras STEM, en los trabajos STEM, y por eso buscamos intencionadamente que cada vez sean más chicas. Ojalá en este 2026 podamos tener todavía más. Y también en el sector del autotransporte, ¿eh? Claro. A ver, piensas en una persona que maneja un camión, en automático pensamos en un hombre. El año pasado el 12% de las egresadas de esta carrera para nosotros fueron mujeres, que nos llena de orgullo y que tenemos que ir todavía por más. Pues ahí está toda la información que tiene que ver con la búsqueda de empleo para jóvenes, para personas hombres y también mujeres. Enrique Cano Bustamante, director adjunto de Generation México, muchas gracias por estar hoy en este estudio de información para tu reflexión. Esperamos tener mucho más información de cómo van las capacitaciones y también, ¿por qué no?, a gente que ya egresó, a gente que está en empleo y que puede dar testimonio de que esto es una ruta para conseguir un empleo formal y bien pagado. Muchas gracias por estar aquí, Enrique. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Información para tu reflexión. Continuamos. Esto es Información para tu reflexión. En este episodio de Información para tu reflexión, ya tocamos varios temas que tienen que ver con jóvenes, hombres y mujeres, también con una cuestión de colocación para empleo formal, también de jóvenes, y también hablaremos con Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la pobreza, de otra realidad que no podemos soslayar y que existe en el país y que desafortunadamente creció con el tiempo. El desempleo y además la parte de la informalidad laboral. Rogelio Gómez Hermosillo, muchas gracias por estos minutos para información, para tu reflexión. Con muchísimo gusto, a la orden. ¿Qué podemos encontrar en la parte de la informalidad laboral? Lamentablemente es un problema con el que venimos arrastrando en nuestro sistema laboral desde que tenemos datos comparables, es decir, podemos decir desde 2005, pero no es porque en 2005 haya empezado, sino porque ahí se empezó a medir de una manera comparable. Entonces llevamos 20 años en que la informalidad laboral afecta a más de la mitad de la gente ocupada. En este momento, 55%. O sea, siempre es poquito más del 50%, 54, 53, 55% de las personas que trabajan tienen trabajos informales. En este momento son 33 millones de personas. Y quiero ser muy claro, un trabajo informal en realidad es una manera de llamarle a un trabajo precario, a un trabajo sin derechos laborales, a un trabajo donde no se tiene seguro social, no se tiene acceso a los servicios de salud, no se tiene acceso a prestaciones, muchas veces no se tiene contrato. Y entonces a eso se le llama trabajo informal, porque a veces la gente piensa que es como una decisión, ¿no? Que alguien decidió que no quiere pagar impuestos o hacer cosas chuecas y que entonces se va por la informalidad. En realidad, de lo que estamos hablando son o de estrategias de sobrevivencia, de gente que sale a ganarse la vida como puede en un tallercito, vendiendo algo, en una tiendita, en un puesto de alguna cosa, muchas veces trabajando por su cuenta, o modelos de negocios que no reconocen la relación empleador-empleado, que no reconocen la relación laboral y que no afilian a la gente al Seguro Social, no le dan contrato. Esa es la minoría y es muy grave porque existe, no debería existir. Incluso hay trabajos informales en el gobierno, lo cual ya es una locura, pero así es. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en estos 20 años para encontrarnos con las cifras que hoy tiene Acción Ciudadana frente a la pobreza? Bueno, son los datos del INEGI, son datos que se reportan pues mes a mes de alguna manera y hay una encuesta que se presenta
cada 3 meses y que da esta constante que cuando uno ve, ¿no? Hace 10 años, hace 5 años, hace 1 año, hace 20, parejito. A veces en los medios de comunicación dicen subió la informalidad y es porque pasó de 53.8 a 54.2. Pues perdón, pero es lo mismo, porque además son encuestas, la variación no estamos hablando ni de la bolsa de valores ni de cosas así. Entonces, en realidad está totalmente estancado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó es que tenemos un sistema económico laboral que no genera suficiente empleo de calidad. No tenemos ni la inversión ni la creación de empresas que produzcan o que contraten trabajos formales, no tenemos suficientes. Entonces, toda la gente que busca trabajo, pues no lo encuentra y entonces algunos de ellos se tienen que refugiar en estas estrategias de sobrevivencia que es ganarse la vida como se puede. En actividades la mayoría legales, legítimas, vender comida, muchas cosas, o sea, cargar bultos, en fin, Sí. lo que quieres, manejar un taxi o un servicio de transporte. Son la manera en que muchas gentes, te decía 33 millones, se gana la vida como puede, y sobre todo que tenían que ver con que durante mucho tiempo, y todavía hasta la fecha, pero lo bueno es que se está reduciendo, los trabajos formales pagaban salarios de pobreza, porque como el salario mínimo estaba tan bajo, pues entonces, Sí. aunque pagaran más que el salario mínimo, pues no, la gente no salía. Pero entonces tenemos arrastrando pues un sistema laboral que no produce suficiente empleo de calidad. Eso tiene que ver con inversión, eso tiene que ver con desarrollo económico, tiene que ver con el modelo de seguro social, no lo quiero complicar, pero tiene que ver con que poder cumplir con la formalidad agrega 30% al costo del personal, 30, 35, 40. Entonces, para muchas acciones, muchos pequeños micronegocios, de hecho ahí está el epicentro del trabajo informal, son los micronegocios. Te decía que hay 30 millones en este momento de trabajos informales, sobre casi 60 millones de personas que tienen trabajo. 20 millones de esos 33 millones de trabajos informales, 20 son en micronegocios, es decir, en pequeños emprendimientos donde trabaja muy poca gente, donde generalmente trabaja el dueño junto al trabajador, es decir, donde tienen, por ejemplo, trabajando el dueño, sus familiares y a lo mejor alguien más. Todos tienen trabajo informal, pero uno es el dueño, son sus familiares, y otro es alguien que tiene un empleo asalariado, pero pues donde no tiene seguro social. Ese es el ambiente económico de la informalidad, y lo que produce es trabajo de baja calidad, trabajo precario y también en muchos casos improductivo, de baja productividad, ¿no? Es uno de los frenos a la productividad por el costo de la seguridad social, que luego para muchas personas es un costo sin ninguna contraprestación, porque para una persona que llegue a usar el seguro social, pues es una gran bendición tenerlo. Pero cuando, por ejemplo, para una persona que ya tiene seguro social, porque, por ejemplo, su pareja trabaja, haz de cuenta una mujer, ¿no? Que sale a vender comida, pues ya no necesita la afiliación al seguro social, porque ya la tiene por el trabajo de su pareja, de su marido, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, a veces de un hijo. Entonces, tenemos un modelo de seguridad social con unos costos que luego la contraprestación o el servicio que se recibe puede ser maravilloso muchas veces cuando se requiere, sobre todo en emergencias, pero puede no valer nada porque hay lugares donde no hay ni clínicas, como por ejemplo otros 5.600.000 de estos trabajos informales son trabajos en el campo. Entonces, pues, no sé, la clínica del IMSS más cercana, pues puede estar a 1 hora, a 3 horas, en fin. Claro. Ahora, ¿qué acciones se deberían emprender para para combatir esta parte de este flagelo que enfrenta nuestro país? Pues mira, lo primero es que no puedes enfrentar a la gente que se está ganando la vida, por ahí no va, ¿no? A veces se tiene un modelo como de culpabilización
Y hay quien considera hasta de criminalización, ¿no? Porque informal es una palabra que se parece a ilegal, cuando no tiene Claro. nada que ver. Entonces, digo, más que en algunos casos sí, también existe la piratería y, en fin, pero eso es crimen organizado, eso no es empleo, eso es otra cosa, pues, y no lo miden estas estadísticas, la verdad. Sí. Ahí no está el punto. Entonces, eh, lo primero es entender que lo que necesitamos es un país que crezca, que genere empleos de calidad, que qué bueno que el salario mínimo ya llegó por lo menos al costo de 2 canastas básicas y que de ahí tiene que seguir avanzando con base en productividad, no por decreto, y que hay una obligación de quien da trabajo de dar contrato y de afiliar al Seguro Social. Ahora, para un micronegocio que arranca, que a veces sale y a veces no sale, ese costo puede ser inalcanzable. Entonces, a lo mejor hay que encontrar, nosotros lo que decimos es que hay que empezar a discutir si podemos crear un puente de conexión para que los micronegocios, bueno, para que quien trabaja en los micronegocios pueda acceder a servicios de salud subsidiados con un subsidio gradualmente menor que vaya decreciendo, algo parecido a cómo se hizo el régimen de incorporación fiscal, el RIF, antes y cómo funciona el régimen simplificado de confianza en el SAT, que permite que si ganas poco, tu tasa de ISR es muy baja. Bueno, lo mismo en el caso del IMSS, pero se necesitan recursos. Entonces, en lugar de que se asigne el presupuesto a la salud para la población no derechohabiente, así como iba a decir a lo loco, no es exactamente a lo loco, pero inercialmente y sin que represente ninguna manera de vincular que a las personas que no tienen seguro social puedan acceder a servicios, porque hay un subsidio para Sí. cubrir el costo de esos servicios, eso que no funciona así, se organice y a eso le llamamos un régimen simplificado de confianza como puente hacia el IMSS. Es un tema técnico, es complicado, mucha gente dice, tú quieres que nosotros que le pagamos el IMSS, le lo demos a otros que no lo paguen. No, quiero que el Estado asuma su obligación de que puso en la Constitución de que va a haber protección en salud, de que la salud es un derecho humano, eso no lo puso el Estado, eso se puso a nivel internacional, nada más lo Claro. reconocimos. Universal. Exacto, y que no debe ser una prestación laboral. Entonces, que empezamos a ver cómo le quitamos esta connotación de que es como un impuesto al trabajo, de que como si fuera una prestación laboral, para que sea lo que es, un derecho humano, porque el acceso a la salud no es para trabajadores, es para personas, desde la niñez ahora sí que hasta la muerte, hasta la edad avanzada. Entonces, no debería ser considerada una prestación laboral. Ahora, esta visión, pues es una visión de cambio muy grande y lo que nosotros decimos es, para empezar a caminar hacia ella y dejar esta historia de por lo menos 20 años, son muchos más, o sea, son todos los que quieras. Ahora sí que desde que se creó el IMSS o desde que se empiece a medir qué es informalidad. Para empezar a romper esa tendencia, pues necesitamos acciones que sí vayan a la raíz y la única acción que va a la raíz es la afiliación al Seguro Social o, digamos, la separación entre tu trabajo y el acceso a servicios de salud, pero de manera automática, de manera ágil, de manera concreta, no nada más porque dice la Constitución, no, pues la Constitución puede decir lo que sea. Si yo me enfermo y no tengo IMSS, ¿dónde me atiendo o qué? No hay manera. No hay manera. Y esta parte, pues, digo, finalmente es un tema que conforme han pasado los años, pues va en crecimiento, dado que no hay digamos, acciones que puedan paliar lo que ya está de alguna manera hecho, más lo que viene por crecer, porque finalmente esto va a seguir. Es que sí, mira, en el sexenio, en los sexenios anteriores se inventó el Seguro Popular, ¿no? Que era decir, a ver, los que no tengan seguro social, aquí hay un subsidio para que les presten servicio de salud en otras clínicas. En fin, hubo mucha corrupción, lo que quieran, pero digamos, la intención era cubrir a quienes no tienen seguro social. Nada más que hay un pequeño problema. Quienes no tienen seguro social no siempre las mismas personas, porque no es una situación de que hay quien está en la informalidad y quien está en la formalidad. En realidad, la gente durante nuestra vida pasamos de empleos formales a empleos informales o a quedarnos sin empleo. Sí. Entonces,
No es un asunto de que hay quien vive en la informalidad y hay un asunto de quien vive en la formalidad. Bueno, algunos sí, pero no es la mayoría. La mayoría transitamos durante nuestro curso de vida adulta y productiva por trabajos formales y trabajos informales. Yo he pasado por trabajos donde he tenido y he estado en trabajos donde me pagan por honorarios y no tengo el IMSS, por poner cualquier ejemplo, pero así mucha gente, ¿no? O sea, y cuando se pierde el empleo, en fin. Nada más pensemos que tratáramos a la educación, para que me entiendan lo que estoy diciendo, que tratáramos a la educación como tratamos a la salud. Entonces tendríamos a millones de niños en la escuela que cada mes cientos de miles los sacarían de la escuela porque su papá perdió el trabajo. Claro. Y esas escuelas son del IMSS. Claro. Entonces tendrían que haber inventado otras escuelas. Entonces cuando consigan las otras, lo mandas a la otra. No, bueno. Es un escándalo, es un absurdo lo que estoy diciendo. Bueno, ese absurdo es la vida real de los servicios de salud en este país. Sí, y claramente toca en algo que es imprescindible para todas las personas, que es el empleo, y ya sea formal o informal, de alguna manera tienes que llevar dinero a casa para cubrir las necesidades básicas. Y cuando precisamente no lo hay, o estás en lugares alejados y no hay manera de tener esta ventaja, bueno, pues es un problema. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, muchas gracias por estos minutos en Información para tu Reflexión. Esperemos ver todas las propuestas y también las acciones que proponen desde Acción Ciudadana para de alguna manera platicarlas y ponerlas en contexto hacia la audiencia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Y ahí en la página de Frente a la Pobreza.mx está esta propuesta junto con las otras 9. Son 10 rutas para un México libre de pobreza, para quien las quiera ver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Información para tu Reflexión. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.